Bueno, ahora sí, bienvenidas oficialmente al 15º Festival Online Viviendo CNB. Hoy es 21 de noviembre del 2025 y bueno, tenemos la suerte de tener hoy a Claudia Sánchez, que trae el taller que lo ha nombrado Empezar por mí, prácticas de autoconexión y compasión desde la comunicación no violenta. Vamos a tener a Ele y a Constanza en la parte técnica y voluntarios que nos apoyan para acompañar a los entrenadores. Y tenemos dos anuncios. Uno, bueno, el que vamos a grabar, ya lo dije. Eh, Sí, si quieren, en este taller van a haber salitas, actividades con salitas. Si alguno no quiere participar, puede poner doble 0 en la parte delantera de su nombre, renombrarse, así cuando organizamos las salas ya lo podemos organizar con más facilidad. Y para el que quiera hablar, eh, pedimos si pueden levantar la manito electrónica para que esté un poco más ordenado y organizado. Así que si querés, Constanza, ya sacamos ahí la plaquita y le damos la bienvenida a Claudia. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar acá. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se están conectando hoy a esta hora. Em, Quiero decirles que sí, este tema, esta forma que vamos a tocar la responsabilidad es algo em, conectado a mi corazón y que lo he pasado por mi cuerpo, por mis emociones y mi mente. Entonces les hablo desde una parte como cognitiva, pero también desde mi piel, desde experiencia vivida. Denme un segundo, yo empiezo a compartir pantalla. Ahí la están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces esto de empezar por mí, no sé a cuántas personas les sucedió que cuando vieron el libro o vieron este título de comunicación no violenta, dijeron, esto es genial para otra persona, no para mí, porque yo no soy violenta, entonces, pero tengo un montón de violentos en mi vida, entonces sería bueno aprender a ver cómo les enseño a los otros a comunicarse. Para tener realidad compartida, por favor, levanten su mano a ver si no soy la única que pensó eso. Y empecé a regalar el libro y bueno, en fin. Y, y pues me di cuenta, y es algo que también otras personas que practican la CNB se han dado cuenta, que la comunicación no violenta pues tiene como tres movimientos, ¿no? Como la escucha empática es un movimiento, así se mueve la CNB. La expresión honesta es un movimiento y la autoempatía es un movimiento. ¿Sí? Entonces, para mí es como que la comunicación se mueve en distintas direcciones y a veces cuando empezamos a hacer las prácticas de escuchar a otros o de expresarnos honestamente, pues empezamos a tener como unos bloqueos, ¿sí? Y eso nos lleva a ir adentro y decir, creo que voy a empezar por mí. Y de ahí veo cómo me va con las otras personas que necesitan la CNV. ¿M? Y ahí empezamos a darnos cuenta que tal vez nosotras o nosotros somos los que necesitamos esto. Y para mí este darse cuenta, pues es un primer acto como de toma de responsabilidad, que me gusta asociar la responsabilidad con pues la capacidad también que tenemos de elegir. Entonces, quiero contarles un poco la estructura de lo que vamos a hacer en estas 2 horas. Vamos a hacer una actividad de presencia porque para mí cada vez es más importante tener en cuenta el cuerpo cuando hablamos de comunicación no violenta, ¿sí? Y en muchas áreas de mi vida es como el cuerpo.
no se te olvide. Y el cuerpo es un vehículo de presencia, ¿sí? Les voy a dar una teoría como para alimentar la mente y hacer un nivel cognitivo. Después vamos a hacer una serie de prácticas y vamos a cerrar como con un hacer sentido juntas, ¿vale? De esto como lo, pues no lo llevamos puesto, ¿vale? Sí hay algunas expresiones colombianas que tengo que no se entienden, por favor díganme porque últimamente me he dado cuenta que uso unas expresiones que de pronto no se entienden en otras partes o amigas y acá tengo Fer que saben traducir del colombiano a otros, me ayudan. Bueno, entonces, la primera práctica que les quiero dejar y quiero ser muy consciente que de pronto hay niveles de presencia acá. Entonces, de pronto hay personas que están participando con su cámara prendida, con su atención full acá. De pronto hay otras que solo están escuchando y de pronto hay otras que como que no están. Entonces, voy a tratar como de hablarle a esos niveles de presencia. ¿M? Entonces, lo que quiero invitarles es a que se imaginen su jardín interior. Entonces pueden visualizarlo, ¿sí? Pueden incluso cerrar los ojos y yo les voy a hacer unas preguntas y van a empezar a pintar en su mente. Y para las personas, y eso lo pueden hacer también, puede ser después, que se lleven esta actividad y que la hagan en otro momento, ¿vale? Entonces, si su mundo interior fuera un jardín, ¿cómo es? ¿Cómo es ese jardín? Y imaginen si es grande, es pequeño, es mediano. ¿Cómo es el tamaño de ese jardín? ¿Qué cosas van apareciendo en ese jardín? ¿Tiene valla? ¿Tiene como una cerca o no tiene cerca? ¿Lo ves en colores? ¿Lo ves a blanco y negro? ¿Lo ves como en color sepia? Si sí hay colores, ¿qué colores hay? Y empieza a dejar que emerjan seres. ¿Qué seres hay en ese jardín? ¿Sí? Imagínate los reinos, ¿sí? Del reino mineral que hay, del reino animal que hay. Hay plantas, hay flores, ¿qué hay? Y también puedes notar si, por ejemplo, ese jardín está en una estación. Digamos, por ejemplo, para mí que vivo en Colombia, pues no se notan mucho las estaciones, pero puede ser que para personas les haga sentido que ese jardín esté en una estación, está en invierno, está en verano, está en un otoño, está en una primavera. Y una pregunta que ha sido también importante en este ejercicio, si ves herramientas, a veces cuando tenemos un jardín tenemos herramientas. Vas a inhalar profundo por la nariz, exhalar y te vas a imaginar que tomas una foto. Y si no pudiste ver nada, graba la sensación corporal que tienes en este momento, ¿sí? Como un ancla. Y deja un ancla de cómo es ese jardín, cómo fue la sensación de estar en tu jardín, de algunas cosas que fueron claves en eso que viste.
Inhala otra vez profundo. Exhala y vas a mover los piecitos, las manos, vas a empezar a parpadear. Si te dan ganas de bostezar, por favor, bosteza. Y vamos a volver acá, abrir los ojos y vamos a mirarnos porque acá hay muchos jardines. Entonces estamos en un encuentro de jardines. Bueno, entonces me gustaría que en el chat escribas un elemento, algo de lo que viste o sentiste que te llamó la atención. Que lo veas como un descubrimiento, como, ve, no me había dado cuenta que esto veo, con esto conecto con mi ser interior, lo que hay adentro. Y vamos a empezar a escribir en el chat. Así tenemos como una realidad compartida, porque hicimos como un camino hacia adentro, ¿no? Hacia el mundo interior y ahora lo vamos a exteriorizar. Y voy a esperar que ahí ya empezaron a llegar. Entonces es un jardín silvestre en el que me gusta dejar aparecer lo que ya está en la tierra. Como orgánico. Marisa dice, tiene hierbas medicinales y están un poco perdidas entre la maleza, mm, pero es muy útil cuando necesito apoyo. Ujú. Acá Dani dice, sentí confort. Ya Jadira dice, me gustó ver animales y herramientas en mi jardín. Me da paz saber que hay elementos para sostenerlo. Ujú. Manuela dice, yo vi mi jardín un poco en invierno, un poco desordenado y me llamó la atención que había un asadón, algo para trabajar la tierra. El mío tiene cactus por todos lados y está con calorcito del sol. Súper bueno. Hay muchos árboles frutales. Maravilloso. Muchas gracias. Em, y leo este último. En mi jardín hay mucho verde, una vertiente de agua cristalina, mucha hierba, flores y un colibrí. Solo encontré un sombrero y palas pequeñas. Muchas gracias. Entonces, pues les quiero contar que yo cuando recibí la invitación de Viviendo CNV sobre la responsabilidad, dije, pues es que la responsabilidad es como una paradoja, porque es como, em, si lo pienso como prácticamente, es como, pues sí, yo soy responsable de cosas, los otros son responsables de otras cosas. Si lo pienso filosóficamente, a veces digo, pues nadie tiene responsabilidad de nada. Es muy interesante pensar en la responsabilidad. Entonces traté como de contextualizarla y veo tres enfoques desde donde podríamos empezar a conectarnos con la responsabilidad. El primero es algo que, digamos, está en el mundo de nuestra mente, ¿sí? Y es que la responsabilidad es una forma de tener claridad y elección, ¿sí? Y vamos a hacer unas prácticas como, ok, yo veo la realidad como está, esto acaba de pasar, ¿m? Y van a ver, ahorita les voy a mostrar un poquito qué le pasa a la mente cuando, por ejemplo, nos cuesta tomar responsabilidad y em, creo que les va a hacer sentido. Si piensan algunas situaciones donde a ustedes les cuesta tomar responsabilidad, donde ustedes dicen, pues es que acá yo no tengo responsabilidad y que lo escriban. Y van a ver que en esto que vamos a hacer, les voy a pedir escribir, porque nos ayuda, ¿sí? Para mí, la mano permite como que el pensamiento vaya un poquito más lento y podamos notarlo. Entonces, escriban tres situaciones o con personas que a mí me cuesta acá tomar responsabilidad
y que de pronto estén como juzgando al otro, como la responsabilidad es del otro, no mía. Vamos a tener un minuto para que escriban como esas tres. Y si encuentran una sola situación, está perfecto. Con eso van a poder trabajar, ¿vale? Entonces, van a ver que vamos a ir armando los pedazos de un rompecabezas, ¿vale? Yo les voy a ir pidiendo que hagan ciertas cosas y eso después va a tener un sentido. Entonces, lo primero es que hay estos tres enfoques. Hay una responsabilidad que yo puedo tener desde mi mente como que me da claridad y elección y puedo decir, bueno, esto es mi parte. Entonces ya sé por dónde ir porque ya descubrí que es mi parte, ¿sí? Hay una responsabilidad desde la autenticidad y la empatía, que es esa capacidad que tenemos de ir adentro y sin importar lo que esté pasando, poder conectar con, ok, ¿qué, qué puedo nombrar o describir de la realidad? Eso, qué sentimientos me genera y qué es importante para mí. Y ahí yo ya estoy tomando responsabilidad. Así esté en una, por ahí leí, por ejemplo, el sistema económico. No sé, se me perdió por algo, leí como de sistemas grandes, ¿no? Y es al menos tomo responsabilidad de identificar qué siento al respecto, ¿sí? Y denme un segundo, ahí ya estamos conectados. Ah, Claudia, Mm, es que hay una duda en el chat. ajá, Roisin, que no entendió bien el ejercicio. Dice, es poner tres personas con las que nos cuesta tomar responsabilidad. Y Fernanda le sí. decía que ella entendió que tres situaciones en las que nos esté costando asumir responsabilidad. Creo que igual yo tengo la duda de si es como con personas en específico con las que nos relacionamos o yo fui la que puse como estos temas grandototes de Pueden sistema. ser las dos, Ok. porque hay personas que va a ser más fácil identificar una persona y hay otras que les es más fácil identificar algo más general, una situación. Entonces son ambas. Gracias, Eli. Y denme un momento porque necesito cambiar acá una cosa, porque no me está cargando el iPad y puedo desaparecer. Denme un segundo. Listo. Ahí ya estoy tranquila porque se iba a apagar esto. Bueno, entonces, ya respondí la pregunta. Entonces, ustedes tienen ahí situaciones, ¿sí? Porque van a darse cuenta que van a trabajar con esas situaciones donde nos cuesta tomar responsabilidad. Entonces, yo les estaba hablando de que hay, ¿todavía están viendo la presentación? No. Sí, sí, se ve, se sigue viendo bien. Ok, súper. Entonces, hay tres enfoques que son
todo lo que a mí me permite claridad para saber qué acciones tomar, ¿sí? Una parte que nos ayuda a la autoempatía, donde puedo ir profundo y decir, yo puedo describir la realidad, puedo mirar adentro y saber qué siento y saber qué necesito. Y eso ya en sí es tomar responsabilidad de mi mundo interior. Es como decir, voy a entrar a ese jardín y voy a ver qué hay ahí y qué puedo hacer. Y por eso les preguntaba las herramientas que hay en ese jardín, porque también tomar responsabilidad es decir, qué herramientas tengo y qué no tengo, qué recursos tengo internos y puedo gestionar cosas y qué no tengo y necesito pedir apoyo, porque parte de la responsabilidad es decir, por ejemplo, en este momento me cuesta, pero puedo hablar con alguien, puedo em, tomar un curso, aprender cosas, ¿sí? Y después está la responsabilidad como participación en un patrón. Y ahí es cuando me doy cuenta, ¿sí? Que estoy dentro de unos sistemas y que hago parte de ellos. Y empezar a notar cuáles son esos patrones, porque a veces los sentimos, pero es difícil describirlos. Pero tu cuerpo y tu ser y tu jardín ya te avisó que hay algo que no, como que no te cuadra, ¿sí? Y, y para mí hay dos niveles de ver esa responsabilidad y es cómo puedo nombrar esos patrones y lo otro es cómo yo participo en esos patrones. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de dinámicas de poder, que estamos en relaciones donde una persona tiene más poder que otra y tú puedes estar en ambas, que tú tienes más poder de esa persona, por ejemplo, un padre y una madre que tienen un niño o una niña pequeña, ¿verdad? O puedes estar en una relación donde tienes un jefe y tú le respondes, ¿sí? Y el poder no solo como que se nos quita, a veces también lo damos. Y cuando yo, al menos en mi vida personal, me empecé a notar patrones como, ¿y tú aquí por qué lo entregas? Porque nadie te lo está quitando, pero tú lo entregas, ¿sí? Que de pronto vienen de patrones más grandes, por ejemplo, cosas que aprendí en mi familia o cosas que por mi género, yo como que lo hago en automático, ¿vale? Entonces quiero como darles este encuadre, ¿sí? De que hay, digamos, tres formas de ver la responsabilidad. Unas que son más como intrapersonales con nosotras mismas, ¿sí? Y otras que ya empiezan a jugar como en interdependencia, ¿sí? Y esto es para que quiero que lo vean así, que hay tres enfoques porque a veces uno tiene una mirada solo desde un lado de lo que podría ser la responsabilidad. Y podemos desbalancear, como la responsabilidad es todo lo que me pasa, yo lo creé, ¿no? Y hay corrientes espirituales que lo ven así, ¿sí? Todo es mi creación, ¿sí? O que hablamos, no, pues es que si vienen estas personas a mi vida es porque es una proyección que yo estoy haciendo. Es una mirada, ¿sí? O hay otras miradas como tú haces parte de una cultura, tú haces parte de un lugar geográfico, tú haces parte de un tiempo, porque también te influye el tiempo en el que estás en este planeta, ¿sí? Entonces, para lo que quiero es darles una mirada de complejidad hacia la responsabilidad. ¿M? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de esto que les acabo de mostrar como una mirada triple? Y me ayudaría mucho que usen las manos electrónicas porque en este momento somos 60 personas y aunque mi tablet me deja ver, pues me ayuda si me va dando un orden de las personas que quieren participar. Y Constanza, si tú me ayudas
también a mirar a alguien que esté queriendo levantar la mano. Sí, ahora está Celia que levantó la Ujú. mano. Dale, súper. Hola, bueno, muchas gracias. Estoy un poco confusa con Ujú, con este approach. Creo que quizás, eh, ¿qué entiendes por responsabilidad? Porque yo entiendo que después lo puedes aproximar de diferentes maneras, pero yo estoy entendiendo por responsabilidad como el hacerme cargo ujú, de alguna forma, ¿no? Entonces, quizás en la parte de hacerte cargo, la parte la parte de hacia adentro sí que lo veo en plan de como que tú puedes como que solemos pensar en la responsabilidad en plan de soy responsable y como el hacia afuera y que hay una gran parte también que es el hacia adentro, ¿no? Me hago cargo de cómo me estoy sintiendo, me hago cargo de ser consciente de qué herramientas tenga, solo entiendo, no he entendido muy bien la parte del ujú, patrón y no sé muy bien si estábamos asumiendo y entendiendo la responsabilidad como desde el mismo punto de partida. ujú. Gracias por tu pregunta. Y que nombres que estás confusa, me da la indicación que voy por el camino que es. Si están confusos, está perfecto porque la complejidad nos genera eso al principio, una confusión, porque yo quiero una definición y les voy a dar dos definiciones, más la de ustedes, más adelante. Porque y por eso quiero darles este enfoque y si quieren les voy a dar como unos títulos. El enfoque de responsabilidad como claridad y elección, yo lo veo desde un enfoque cognitivo, lo que yo puedo hacer mentalmente para volver a mi responsabilidad. La responsabilidad como autenticidad y autoempatía es la responsabilidad vista de todas las herramientas que nos da la CNV para encontrar qué hay debajo y poder decir, pues a mí me importa la claridad y por eso Celia le va a preguntar a Claudia, explícame cómo esto porque no lo estoy entendiendo. ¿Mm? Y la responsabilidad como participación en un patrón es un enfoque sistémico, que los seres humanos no somos aislados y muchas veces cuando empezamos a hacer CNV pensamos que esto es solo conmigo o solo con una persona y se nos olvida que vivimos en un sistema y que cuando hablamos de responsabilidad pues tenemos que mirar esos niveles en mi mente, en lo interpersonal y dentro de unos sistemas grandes en los que estoy. ¿Mm? Y Celia, ya les voy a dar unas ideas de cómo describo yo la responsabilidad y va por ahí, hacerse cargo, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Como de este enfoque, ¿sí? Entonces, quédense con esto. Hay algo intrapersonal, interpersonal y sistémico. Y la responsabilidad hay que mirarla en esos tres niveles. Porque si solo miramos uno, nos queda como chueca la cosa, ¿sí? Y estamos ciegos a cierta, tenemos puntos ciegos. ¿Mm? Em, entonces, eh, la responsabilidad como claridad de elección para mí está muy atada a la parte de observaciones de la CNV. De poder decir qué es lo que yo pienso, ¿sí? Y que de eso son hechos e interpretaciones. Entonces, ayúdenme con frases que son interpretaciones y que son frases que diríamos cuando yo no quiero, pues me cuesta tomar responsabilidad. ¿Cuál sería una frase que es más una interpretación? No le interesa. Ujú. Me está ignorando. ¿Qué más? Denme más, denme más. No me escucha, me hace sufrir, no me escucha. Ujú. No ve lo que necesito. Yo no llegué tarde, fue culpa del tráfico. No me queda otra opción, así es ella. No se dio cuenta. Ujú. Entonces, denme un segundo, porque va a hacer más sentido si yo les muestro esta diapo. Un segundito.
Aquí está. Entonces, resulta que nuestra mente, estamos ahora hablando como del plano cognitivo, la mente. La mente tiene unos mecanismos de defensa, ¿sí? Y a veces esos mecanismos, pues nos ayudan a resolver una situación, pero puede ser que el mismo mecanismo nos dificulte asumir responsabilidad. Siempre pensemos, el mecanismo de defensa está ahí para protegernos. Entonces, eso quiere decir, hay necesidades detrás del mecanismo de defensa. Entonces, ¿cuáles pueden ser mecanismos de defensa que tiene la mente y que a veces entorpecen que uno pueda asumir responsabilidad o que el otro pueda asumir responsabilidad? Racionalizar. Es que esto me pasa a mí porque yo en mi vida pasada no sé qué hice, ¿sí? O esto me pasa a mí porque es que yo no sé tal cosa, ¿sí? Explicar, o sea, explicar es un mecanismo que nos ayuda a protegernos, porque nos ayuda a entender, ¿sí? Y vamos a tratar de ver que siempre, o sea, que en cada uno de estos mecanismos hay una necesidad. De pronto si yo entiendo, siento como un alivio porque me está pasando algo y entender me da como control sobre mi vida. ¿M? Negación, esto no puede estar pasando. No, no, no. Esto me lo estoy inventando o se lo está inventando el otro. De vuelta, protección. Tal vez siento alivio al decir esto no está pasando, ¿sí? Entonces van cogiendo la dinámica, ¿no? En cada mecanismo hay una necesidad atrás. Minimizar también, ¿qué hace? Pues que yo sienta un alivio, que no diga esto no es tan grande, yo puedo con esto, ¿sí? El autoataque, aunque pensemos, pero ¿cómo así que me está protegiendo el autoataque? Tal vez es más fácil para mí decir, pues todo es mi culpa. Y entonces, como todo es mi culpa, pues al menos sé que por aquí sí puedo hacer algo, ¿sí? Porque con el otro de pronto no tengo cómo. El perfeccionismo, cuando empezamos a ser como muy cuadriculados y esto tiene que ser, eso es como una, tener sensación de control, pero tal vez es sentir que puedo contribuir, puede ser también relacionado a sentirme capaz. ¿M? La proyección. Y acá esto de la proyección es grande, ¿no? Cuando estamos en un proceso de que nos cuesta tomar responsabilidad o al otro le cuesta tomar responsabilidad, tal vez está proyectando su jardín interior en mí. ¿M? Y se nos mezcla. ¿M? Justificar. Es que esto pasa por esto, es que yo lo hice por esto, el otro me dice yo lo hice por esto y lo justifica. Y algo que es importante y está muy relacionado con la comunicación no violenta es que nos empezamos a desconectar. Cuando yo me desconecto de mí, tal vez alivio porque no quiero sentir algo, me cuesta mucho aceptar lo que siento, lo que necesito y me desconecto. ¿Sí? Cuando las personas hablan de disociación, que me disocié, es un poquito de eso, como que prefiero estar en otra realidad que acá. ¿Sí? Pero eso aunque me está protegiendo, o sea, realmente está protegiendo tu jardín, porque puede ser que en ese momento no tengamos full capacidad para asumir lo que está pasando, ¿m? Pues puede pasar que me deje en la victimización. Y no sé si han escuchado esto del triángulo del drama, o eres víctima, o eres héroe, o salvas, y nos quedamos ahí. ¿M? Y este triangulito, pues, alimenta la violencia. ¿M? Y alimenta que siempre hay un malo y un bueno. ¿M? ¿Alguna pregunta sobre esto, esta casita y estos mecanismos de protección? Cristina, la presentación yo no la comparto porque queda en la grabación y pues son materiales de comunicación plena, entonces no los comparto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Sandra, hola. Sandra. Claudia, Ujú. ¿podrías repetirme lo del triángulo ese? Porque justo se me cortó la Sí, comunicación.
Sí, se llama el triángulo del drama, ¿sí? Y es que hay gracias Cristina, hay como tres roles, ¿no? Que los podrías ver en cualquier situación que tú tengas en tu vida. Alguien es una víctima, alguien es un victimario y alguien es un héroe. Y a veces no nos salimos de ahí. Y si nos mantenemos en esos roles, pues esos roles alimentan la violencia, ¿sí? Nos dejan como en un loop, en el conflicto, ¿sí? Y creo que acá lo interesante es saber que a veces nosotros vamos a jugar todas, que a veces jugamos todas y dependiendo de la narración de quién, dependiendo de quién lo narre, cambian los personajes, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, las personas que pensaban en una persona específica, de pronto cuando esa persona narra lo que pasa, puede ser que tú en la narración de la persona seas un victimario y en tu narración esa persona es el victimario. ¿M? Y de vuelta, mucho tiene que ver con este pensamiento complejo que a veces no nos damos cuenta que tenemos puntos ciegos y el otro también tiene puntos ciegos, ¿vale? Me dice, ¿por qué es visto como negativo actuar como un héroe o como un salvador? Entonces, yo te lo voy a explicar desde una mirada como del trabajo que yo hago, ¿sí? Yo me dedico a escuchar personas, ¿sí? Y a acompañarlas. Si yo empiezo a estar en un rol de heroína y de salvadora, yo voy a dirigir toda la conversación con esa persona porque yo tengo el conocimiento y yo sé que la va a salvar y yo la quiero salvar. Pero hay situaciones donde necesito soltar y yo no voy a ser la salvadora porque además eso es muy pesado que tú tengas la responsabilidad de salvar al otro. Entonces empezamos a confiar que las otras personas tienen la capacidad y que es distinto acompañar que salvarlas. Porque si yo me meto en mi plan de heroína de salvadora, voy a dirigir su proceso y tal vez ella tiene su forma y va a encontrar sus respuestas. Entonces, en una dinámica interpersonal, digamos, por ejemplo, en una pareja, que uno de los dos no escucha, sino que de una dice, es que tú deberías hacer esto y por qué no haces esto y yo te ayudo y yo, es como que la vas como eliminando su capacidad de agencia. ¿M? Y acá Lore dice, ser salvador es alguien que esconde la creencia de que yo sé lo que el otro necesita. Perfecto, Lore, sí. Y entonces imagínense cuando estamos queriendo practicar la escucha empática desde la comunicación no violenta. Si yo voy como salvadora, entonces yo voy a decir, es que tú lo que necesitas es claridad. Y la otra persona dice, no, pues es que no es claridad, pero yo estoy convencida que eso es lo que ella necesita. Entonces ya no voy a poder mantenerme en un espacio empático y de curiosidad. Se me acaba la curiosidad porque yo ya sé cómo salvarte. Entonces Sandra dice, eso es violento y avasalla. Sí, esa es la sensación. Y además lo peor es que si yo soy la salvadora, necesito una víctima. Entonces siempre la persona se va a quedar como víctima. Y es una manera de no sentir lo que te pasa a vos con lo que está ocurriendo. Exacto, o sea, es como, a veces yo siento, me incomoda tanto que estés mal que te voy a salvar porque yo no quiero sentir la incomodidad de verte mal. Y entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos en procesos de escucha empática? La persona empieza a llorar, ay, sécate las lágrimas. Sí, es como, no podemos con el sufrimiento del otro, ¿sí? Y a veces, y lo digo desde mi vida personal, yo ahora entiendo que tal vez lo mejor que me pudo haber pasado es haber estado confundida, porque me di cuenta un montón de cosas, por ejemplo, me di cuenta que tenía un jardín y que yo era la jardinera de mi jardín y que no estaba sola, que habían otras fincas al lado que me pueden ayudar y podemos hacer permacultura de los jardines, ¿sí?
Bueno, a ver, leo acá, se puede hacer el ejercicio Eh, con situaciones en las que hay otras personas y cómo, por ejemplo, no tomar responsabilidad cuando tengo que decidir algo. Es ese triángulo, se retroalimentan esos roles, siempre están. Sí, siento que se retroalimentan, no estoy tan segura que estén todos. Eso es algo que no conozco tan a fondo, pero sí percibo que se retroalimentan por esto que les digo, ¿no? Si yo soy siempre víctima, pues tal vez voy a tener un salvador siempre y viceversa. Si yo soy siempre víctima, entonces va a haber un victimario. ¿Mm? Claudia, ¿Cómo hay distinguir? una, perdón que te interrumpa, hay una manita levantada de Diana Rodríguez. No sé si quieres tomar también su participación o quieres seguir con el chat. Sí, dame un segundo. ¿Cómo distinguir entre el rol del salvadora y el saber que alguien a quien conoces mucho no está viendo cosas, ya sea su herida? Ujú. Ahí lo que digo es, confiemos en la empatía. La empatía, a menos de que tú estés en un rol, no sé, eres una docente, tu rol es de ayuda, docente, mamá, em, psicóloga, ¿sí? Puede ser que tengas como orientar a la persona y aún así yo haría preguntas en lugar de ir directo a decirles que esto es lo que te pasa a ti. Porque si la persona tiene, acuérdense de la defensa, si una persona tiene una defensa muy fuerte, tú le puedes decir lo que sea, no entra porque es su casita, la está protegiendo. ¿Mm? Diana tenía la mano levantada. Sí, Claudia. Bueno, según entiendo lo que tú estás eh, de pronto compartiéndonos a nosotros es la responsabilidad de los tres enfoques. Siempre tenemos que asumir los tres enfoques o elegimos un enfoque. Esa sería como una pregunta. Y lo Ujú, otro, perdón, siempre darnos también cuenta de esos obstáculos que tú planteas como esos mecanismos de protección que dificultan la responsabilidad, o sea, esos mecanismos de defensa que dificultan la responsabilidad. O sea, porque asumo que puede ser porque entonces a veces confundimos el término muchas veces como con responsabilidad con culpa o responsabilidad con deber ser, responsabilidad ujú, una obligación, ¿no? Entonces sí me queda como ahí, como quisiera profundizar en eso. Si elegimos dentro de estos tres enfoques de responsabilidad y si tengo ujú. siempre presente estos, digamos, estos obstáculos a tomar esa responsabilidad, que son estos mecanismos de defensa que tenemos. Gracias. Sí, entonces, yo no sé si tenemos que tener los tres enfoques. Para mí esto es una invitación. A mí en mi vida me ha sanado mucho tener los tres. Es decir, desde mi jardín interior, yo que puedo asumir como responsabilidad, qué responsabilidades tenemos en interdependencia de una mutualidad y que hay grande sistemas y patrones que si yo solita los quiero cambiar va a ser muy difícil. Y por eso la CNV se conecta mucho con comunidad. ¿Sí? Entonces para mí es tres miradas que me ayudan a ampliar y a tener más herramientas en ese jardín y en las interrelaciones. Y con la pregunta que hiciste, les quiero compartir como una primera definición. Ahí me están viendo la presentación. Déjenme un segundo. Entonces, esa es una primera definición, ¿sí? Como tú preguntaste, la responsabilidad no es la culpabilidad o asumir todo, que ahora todo es mi responsabilidad, ¿sí? Por esto mismo que tenemos lo interpersonal y lo sistémico, por eso a mí me parece que necesitan ir de la mano, porque si yo solo trabajo lo intrapersonal, mi relación conmigo misma, pues puede ser que llegue a eso, todo fue culpa mía, porque es lo único que siento que puedo controlar o lo que tengo conexión, pero si amplío las tres miradas, pues puedo salirme ahí de la culpa o decir que todo es mi responsabilidad o al revés, todo es la responsabilidad del otro. Y es más un acto de conciencia, una forma de reconocer
me gusta esa palabra, cuando reconocemos nuestra participación en lo que vivimos, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, sin desconectar de esa humanidad ni de la humanidad de los otros. Por eso no es culpa, porque si yo entrara en la culpa, pues yo me deshumanizo y deshumanizo al otro. Y en esto quiero hacer como letra pequeña que para mí es necesario restaurar cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de responsabilidades, ¿sí? Porque a veces esto se nos puede desbalancear y es como, bueno, pues como no es sin la culpa, nadie tiene la culpa, 50 y 50, no pasa nada, ¿sí? Es como, ¿cómo restauramos cuando ya nos dimos cuenta del impacto? Entonces también es interesante esto de tener conciencia de impactos, tanto en mí como de mí hacia otros. Y siempre ampliémoslo hacia el entorno, porque a veces cuando hablamos de comunicación no violenta, solo pensamos en personas y es que estamos en un planeta. Entonces también nuestra responsabilidad en relación a la vida y al planeta, que eso ya les voy a contar más adelante, que tiene que ver con la segunda definición de responsabilidad, ¿vale? Entonces, quiero volver un momento a donde iba para que todo tenga como una lógica. Entonces, lo que quiero cerrar acá de claridad y elección es que ese ejercicio, como esa transformación que hacemos en nuestra mente de decir, esto es interpretación y esto es hecho, es un acto de responsabilidad. Y si lo ven, no estamos como diciendo que las interpretaciones son malas, ¿vale? Sino eh, que distingámoslas. Yo tengo una interpretación, ¿por qué lo dices? Yo digo que esa persona es irresponsable. ¿Por qué lo dices? Porque las últimas 3 reuniones a las que hemos llegado, que hemos tenido, pues llega 20 minutos después de la hora pactada. Si lo ven, estoy usando ambas. Pero una nos deja como en una cosa ambigua de juicio y la otra nos da un hecho concreto que además después en una futura petición, pues me da información de qué es lo que quieres pedir. Porque pues si le pido a la persona, por favor, ser más responsable, pues de pronto la persona piensa que es responsable haciendo eso, no sé. Pero si le digo, no, mira, es que necesitamos que máximo las reuniones empiecen a 5 minutos después, porque solo tenemos una hora, te pido por favor que estés máximo 5 después de la hora. ¿No? Y por ejemplo decir el impacto, porque es que tú tienes la parte, no sé, del proyecto X. Entonces después de 20 minutos solo tenemos 40 minutos para hablar de tu proyecto. Cambia, ¿no? Bueno, entonces, y eso tiene algo en tu mente. Entonces, si yo estoy muy en la narrativa de la interpretación, normalmente mi accionar va a ser muy reactivo, porque el juicio genera eso, que yo voy a estar reactiva. Es como el mundo es un lugar no seguro. Entonces me pongo reactiva. Cuando hago eso cognitivamente con mi mente, separo. Es como separar la hierba de lo que me va a comer. Alguien decía que habían plantas medicinales y hierba. Es como separo eso y digo, ok, me quedo con la medicina, que son las necesidades. Y ahora voy a hacer el medicamento, que son las peticiones. ¿Sí? Entonces eso baja la reactividad y cuando yo le quiero hacer la petición al otro, pues estoy menos desde la defensa y tengo más espacio para escuchar al otro, porque puede ser que el otro diga, pues mira, es que llevo 2 semanas con mi hija enferma y la verdad eso es lo que está pasando. ¿M? Pero entonces abro espacio para ver qué vamos a hacer para cuidar ambas cosas, ¿vale? Ñam, ñam, ñam. Esto quiero que lo tengan como una imagen, ¿no? Que entonces yo estoy en esa casita protegiéndome,
pero que no se nos olvide que nosotros somos partes de redes, de sistemas y que vivimos en un planeta. Y por eso hace sentido manejar los tres enfoques. Voy a hacer todo lo posible desde mi mente para tomar responsabilidad, voy a hacer todo lo posible para tener esas redes y hacer responsabilidad mutua y también entender que vivo en un mundo y que hay cosas que tal vez no están en mis manos, ¿sí? Em, Esto lo vamos a ver después, entonces vamos a hacer una primera práctica. Em, entonces yo les pedí que pensaran en situaciones, ¿no? Donde les cuesta un poquito tomar responsabilidad. Entonces, esta primera práctica vamos a notar si pensaron en una situación o persona, vamos a ir a los pensamientos automáticos, que por ejemplo es siempre hago todo mal o él me hace sentir de cierta manera, ¿no? Como esas cositas que me escribieron en el chat, pero entonces van a ir más adentro en esas situaciones. Sí, ya tenían la situación, ahora es qué pensamientos, que a veces son automáticos, tengo, que son más en la interpretación, ¿vale? Y van a tener unos 2 minutos para escribir esos pensamientos. Y gracias, Constanza, por compartir la lista de sentimientos y necesidades. Entonces, si ya avanzaron, identificaron uno o tres pensamientos automáticos que están más en el lado de la interpretación, o si, por ejemplo, pueden hacer observaciones, está perfecto. Y van a coger esa lista y van a decir, ok, cuando yo pienso esto, ¿cómo lo traduzco a sentimiento y necesidad? ¿Mm? Como esa persona es un desastre, yo soy un desastre, es como, bueno, lo que siento es frustración, enojo, tristeza, ¿qué siento? Rabia, me siento desconectada porque necesito qué, ¿sí? Y ahí encuentran las necesidades, ¿sí? Porque para mí es importante el respeto, porque a mí es importante el sentido, la eficacia, la claridad, ¿sí? Empezar a conectar sentimiento y necesidad y ayuda a esta frase, ¿no? Me siento de tal forma porque para mí es importante o necesito. Otra frase puede ser porque quiero nutrir tales necesidades. Y en eso, si van a tener un poquito más de tiempo, van a tener ahí unos 3 minutos para conectar con sentimientos y necesidades.
Roisin, está perfecto cuando dices me siento inútil. Busca algo, porque puede ser que esto sea un poquito mezclado pensamiento con sentimiento, ¿sí? Puede ser como un juicio hacia ti. Y si vas un poquito más profundo, busca en la lista como qué realmente sientes cuando con relación a esa situación. ¿Vale? No sé si en el caso de Roisin o Patricia les fue posible y también las demás personas les fue posible abrir el drive que compartió Constanza de Sí. sentimientos y necesidades para que igual puedan guiarse ahí. También Patricia, no sé si lo pudiste ver, si necesitan más apoyo con respecto a eso, nos avisan. Gracias, Eli. Hola. Eh, Cuando abrí el Drive me sacó de la sala y volví a entrar y ahora no encuentro el enlace. Ahorita lo volvemos a compartir. Gracias por reclamar. Gracias. Sí, voy a explicar un poquito ese documento. Entonces, ese documento tiene una lista de palabras que describen sentimientos y una lista de palabras que describen necesidades. Y lo que necesitas es pensar en la situación o en ese, como el pensamiento automático que tienes. Decir, bueno, ¿yo cómo me siento al respecto? Y escaneas la lista y eliges un par, tres, y después, ¿qué es importante para mí en esta situación? Y escaneas la lista de necesidades y eliges uno, dos, tres necesidades, ¿vale? Siempre. Ven, ven. Gracias, María. Voy a nombrar algo al respecto ahorita. Les voy a dar un minuto más para cerrar la actividad. Lo que dices es bien importante. Entonces, ahorita nombro esto que acabas de decir. Bueno, y si no terminaron, no pasa nada porque vamos a seguir trabajando con el mismo caso. Entonces, las actividades que he diseñado ayudan para profundizar. Si no alcanzaste, si tienes un sentimiento de una necesidad, está perfecto. Y si lo que dice María, que no lo puede relacionar con sentimientos y necesidades y que siente bloqueo y paralización, quiero nombrar otra cosa que, gracias por sus preguntas porque me ayudan a sumar como la parte gráfica, esta no la tengo, pero la voy a nombrar y es cuando yo le enseño comunicación no violenta a jóvenes, lo primero que les enseño es el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro, antes de enseñarles de fondo la comunicación no violenta. ¿M? Porque nosotros somos un animal que siente, somos mamíferos, ¿sí?
Entonces, van a haber situaciones que nuestra ventana de tolerancia está bien pequeñita y vamos a tener opciones que tiene el animal. Y nunca quiero decir animal para demeritar, sino es la sabiduría de nuestro animal. ¿M? No te puedo explicar la observación, no te puedo explicar el sentimiento, ni siquiera tengo interpretaciones. Yo en esa situación, solo pensarla, me congelo. Y es una respuesta de tu sistema nervioso diciéndote, acá no me siento a salvo. Acá hay algo congelado, ¿sí? E imaginen así, su jardín se congela, está todo lleno de hielo, porque es el mecanismo que tiene para protegerte. Entonces yo me congelo. El otro es lo que les hablaba de la reactividad, entonces yo voy a atacarte y ese es mi mecanismo de protegerme. Te voy a gritar porque percibo que hay un límite que no se está cuidando y yo te grito y te ataco y te digo cosas. Y uno, por más de que estudie CNB, y oiga, ¿y por qué con esta persona vuelvo yo y hago lo mismo? Pues tu animalito está en modo ataque. ¿M? Huida. Yo solo me quiero ir. Yo no quiero hablar con esa persona. Yo quiero pensar en otra cosa. Tu sistema nervioso resuelve huyendo. Y hay otro que no, como que ahora las personas que hablan del sistema nervioso, de cuando, sí, cuando responde nuestro sistema nervioso, es el de, siempre se me olvida en español, me vuelvo súper complaciente contigo. Entonces te empiezo a decir, ay, sí, tú eres divina, tú eres bonita, pero yo estoy súper nerviosa contigo. O sea, es como mis nervios lo único que hacen es que yo te halague. Y te halago porque es el animalito diciendo, pues de pronto si le digo cosas bonitas no me va a hacer daño. ¿M? Entonces, muy importante esto que trae María, porque a veces las palabras no nos van a decir mucho, pero el cuerpo sí. Y si nosotros lo volvemos más simple, podríamos pensar y nos serviría a todos hacer este ejercicio. En esta situación que estás trabajando, ¿qué sensación hay? Congelamiento, huida, ataque, halago, complacencia o estás fluida y como que el sistema está como sueltito, incluso relacional. O sea, puedo relacionarme con esto que está pasando. Entonces, gracias María por traer eso porque nos ayuda a profundizar que a veces antes de las palabras pues está todo lo que es sensación corporal, ¿no? Y me parecería lindo que lo pusieran en el chat. ¿Cuál de esas perciben? ¿Sí? Congelamiento, huida, si quieren se las dejo acá para que no se les olvide. Congelamiento, huida, ataque, complacencia y o como fluidez relacional. ¿M? Entonces acá Diana dice ataque, acá dice Marina huida, tiendo a poner distancia, Fer dice ataque, Carmen dice huida, Melina dice congelamiento, Manuela congelamiento en momentos y en otros huida. Ujú. Sandra ataque, Marisa desconexión, confusión, irritación, tensión. Cristina lucha, Soledad a veces ataque, a veces complacencia. ¿Listo? Entonces todo esto nos da información y para mí esta es una forma de tomar responsabilidad, decir, pues esto es lo que me está pasando, ¿sí? Porque esa es otra forma de ver la responsabilidad. Entonces, dejemos ahí su trabajo, ¿en qué vamos? Tienen un jardín, pensaban en situaciones o personas donde les cuesta tomar responsabilidad, hicieron un ejercicio de traducir pensamientos automáticos que son mucho interpretación a sentimientos y necesidades. Ahí vamos, ¿vale? Entonces, ahora
les voy a sumar otra herramienta. Me quiero ser súper así. Yo no me quedo con una sola herramienta. A mí me encanta trabajar integralmente, holísticamente, usar diferentes formas de ver las cosas. Entonces, resulta que hay una entrenadora de comunicación no violenta que se llama Miki Kashtan, ¿sí? Y ella con otras personas creó una lista de algo que llamamos compromisos que apoyan nuestro camino hacia la no violencia. ¿No? Ella lo llama compromisos, yo lo llamo más como supuestos, ¿sí? Como incluso mantras, pensamientos que nos permiten vivir la no violencia. Y me gusta ver los que son antídotos para esos obstáculos que nosotros vamos encontrando cuando practicamos el modelo. Porque va a haber situaciones donde el modelo, uno dice, pero yo hice el curso, pero yo hice la autoempatía y me cuesta, o sea, ¿qué pasó? Y entonces, para mí, esos compromisos nos ayudan a ir más a las creencias que tenemos, a los sistemas en los que estamos, a reconocer que hay una interdependencia. Y relacionadas a la violencia, hay muchas creencias que tenemos como culturalmente, por ejemplo, escasez, separación y el desempoderamiento, ¿sí? Cuando lo que nos pasa nos desempodera. Y para mí han sido una brújula, se pueden ver como recordatorios, entonces por acá, por ejemplo, yo tengo estas tarjetitas que hace resuena y las pongo o yo misma las escribo y como que me ayuda em, son como unos pensamientos que me ayudan a orientarme, ¿sí? Em, y nos recuerdan pues cómo quiero vivir con mayor elección, porque la responsabilidad y la elección de vuelta están unidas. Entonces, solo quiero darles como una introducción a estos compromisos. Hay unos grupos de compromisos, unos que van más hacia lo intrapersonal, que es lo que les estoy trabajando hoy del jardín interior. Hay otros que son más hacia la interdependencia, ¿sí? Cómo me relaciono con otras personas, cómo interactúo con otras personas, cómo me relaciono con la vida misma y cómo me relaciono con el mundo, ¿sí? Y de esos, que son como 30 y pico, hay uno que se llama responsabilidad, ¿no? Entonces se los traje hoy. Y bueno, y esto quiero como para darles contexto, los que están en relación a nosotros mismas tienen que ver mucho con los pensamientos, las reacciones, las elecciones. Y hay 6, los voy a nombrar y solo hoy vamos a profundizar en responsabilidad. Em, Constanza les pasó la lista para cuando, si tienen curiosidad, puedan leerlos todos. También ha sido maravilloso encontrar esta herramienta. Entonces tiene que ver con apertura con nosotros mismos, apertura a todo el rango emocional, arriesgar mi sentido de importancia, responsabilidad, cuidado de mí misma, ternura hacia mis propios límites. ¿Vale? Entonces, nos vamos a enfocar en el de responsabilidad y me encantaría que alguien leyera lo que está en la diapositiva. ¿Quién se anima? Y no, si me ayudas, Constanza. Yo Bueno, misma, pero no tengo vídeo, lo siento. está bien. Vale, voy a tratar. Responsabilidad. Incluso cuando me encuentre abrumada por obstáculos o emociones difíciles, quiero tomar plena responsabilidad dentro de un contexto interdependiente de mis sentimientos, mis pensamientos, mis necesidades, mis acciones y mi vida. Si me encuentro entregándole mi poder a otras personas, a fuerzas superiores o a categorías analíticas, como por ejemplo a mi pasado o a cualquier etiqueta que me ponga, quiero buscar apoyo para encontrar la fuente esencial de donde surgen mis elecciones, para atender de manera constante a mis necesidades y objetivos y para pedir lo que quiero. Gracias. Entonces, les voy a dar un minutito para que vuelvan a leerlo, como que lo integren más, ¿vale?
Listo, entonces si quieren le pueden tomar una foto para que la tengan y sea como un recordatorio, ¿sí? Y la pregunta que me hacías, Cristina, es que yo a veces duro una semana, lo escribo, lo tengo por ahí pendiente, digo, voy a trabajar este compromiso esta semana, ¿sí? Entonces es una invitación que les hago, como van a estar 3 días en este encuentro, en este festival, ¿qué tal si trabajan esta una semana más y la leen, la tienen por ahí, ¿sí? Y no la olvidan, ¿no? Porque a veces todo esto se nos queda en la cabeza, pero no lo llevamos como al cuerpo, a la práctica. Bueno, entonces, me gustaría escuchar, primero si hay preguntas, si algo de lo que están leyendo dicen, esto no lo entiendo, a ver, ¿cómo es que es esto? Si tienen alguna pregunta primero. ¿Hay preguntas sobre el texto? ¿Hay alguna manita? No. Listo. Entonces, pues yo les quiero decir que para mí, Miki es una escritora excelente y las 3 personas que están ahí son traductores excelentes. Entonces, bueno, creo que es claro. Em, y quiero nombrar 3 cosas. Una es, como ven, la responsabilidad acá está dentro de un contexto interdependiente y por eso nos hace sentido ver la responsabilidad de estos 3 enfoques con el que hablamos al principio, que yo pienso que el jardín, ¿no? Interno es sentimientos, pensamientos, necesidades, acciones, pura CNV, ¿sí? Y que todo, y que la CNV nos empodera, ¿sí? Porque a veces, y lo veo a veces en algunos talleres que veo que las personas apenas ven comunicación no violenta, piensan que es hablar amablemente. Y la no violencia tiene que ver con el poder, cómo lo reconoces, cómo lo reconoces en ti, en los demás, cómo lo das o lo tomas, ¿m? O lo sueltas, lo entregas. ¿M? Em, Este lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a hacer 2 cosas con este pensamiento de... ¿Alguien lo pegó en el chat? La fotito de la... Ah, sí, gracias, Ele. Entonces, primero es hacer sentido. Entonces, quisiera que escribieran en sus palabras, ahora sí, ¿cuál es su definición de responsabilidad? Sumando lo que hablamos de los enfoques, la primera definición, la que hace Miki. Pero ¿cuál es la tuya? Que tú crees una definición de responsabilidad. Y que escribas celebraciones y duelos. En la comunidad CNB hablamos de celebraciones y duelos, que quiere decir, yo celebro cuando las necesidades han sido nutridas, entonces hay sentimientos agradables y celebro. Y hay duelos cuando las necesidades no están siendo nutridas, entonces eso duele, genera sentimientos incómodos o desagradables y entonces hago un proceso de duelo. Entonces son estas 2 cosas. Escribe tu propia definición de responsabilidad y escribe qué celebras en tu vida con relación a la responsabilidad y qué haces duelo. Y ahí van a tener unos 4 minutos para hacer eso, ¿vale? Escritura libre. Claudia, tenemos una pregunta en el chat de Ale de México. Dice, ¿cuál sería la fuente esencial de donde surgen las elecciones? ¿Son las necesidades? Desde la comunicación no violenta, sí. Están muy conectadas a las necesidades y a la energía de la vida. ¿Mm? Gracias. Y Melina comenta que no entendió bien lo de las celebraciones y duelos. Sí, entonces
Cuando ustedes veían la lista de sentimientos, se dieron cuenta que hay unos sentimientos que surgen cuando hay necesidades no atendidas o no nutridas, ¿sí? Y son sentimientos que te incomodan y te están dando una señal. ¿M? Y hay otros sentimientos que son agradables, que es como que te dicen, sí, quiero más, porque las necesidades están siendo nutridas. Entonces, nosotros celebramos las necesidades que están nutridas, o sea, lo que yo veo que me siento contenta, que me siento satisfecha en relación a la responsabilidad de mi vida, y lo que siento que todavía no estoy cómoda o que me gustaría aprender o crecer en capacidad, ¿vale? Esos son las celebraciones y los duelos, ¿vale? Gracias, Constanza, por escribir la consigna. Está bien, Patricia, lo que puedes hacer es guardártelo para que tú y hay, de pronto hay varias personas que están así con ese nivel de presencia, lo haces después, te quedas con las actividades para hacerlo después. Pau, no sé si se mencionó, preguntaba Ale de México, ¿cuál sería la fuente esencial de donde surgen las elecciones? Si son las Pues, necesidades. sí lo respondo. Ya se Sí. respondió, perdón, estaba escribiendo entonces. Sí, Celia. Mientras la gente escribe, una pregunta. Es como que estaba pensando así un poco en lo que hemos ido viendo hasta ahora y como que se me han quedado un par de cosas abiertas que no sé si... uno es que has mencionado en un momento dado el cómo restauramos, ¿no? Cuando Ujú. somos conscientes de ese impacto y como que creo que no hemos mencionado cómo restaurar. Y luego el otro es que ha habido una parte en la que hemos hecho el ejercicio de pensar en la situación e identificar como los pensamientos, las emociones y las necesidades, ¿no? Y creo que estaba como ligado a la parte de cuando vemos los pensamientos nos es más fácil, como, no sé si desmontar es la palabra correcta, pero bueno, desmontar nuestras propias defensas, pero como que se me ha quedado un poco ahí colgando porque me da la sensación de que para mucha gente que están, bueno, o que estamos relacionados con la comunicación no violenta desde hace un tiempo, es como cosas que no son, como que si seguimos teniendo las resistencias porque no podemos bypassearla de una manera fácil, ¿no? Como que suelen ser resistencias como más profundas o más, ¿no? Entonces me ha quedado eso ahí un poco en plan de, mierda, tenía como esperanza de ver Sí. cómo, pero...
Me quedó clara la primera pregunta de restaurar. Nómbrame la pregunta sobre las defensas. ¿Qué sería lo que quisieras explorar? Como que se me queda un poco abierto el hecho de cómo utilizar esta manera de pues, hacerlo de los pensamientos y las emociones para bypassearnos un poco esas resistencias que tenemos eh, y que no son como muy intuitivamente, rollo, eso, como que no Ujú, son muy fáciles, que quizás están como más arraigadas en herida ujú. o en tal. Gracias. Sí, perfecto. Te voy a responder ahora que terminen el ejercicio. Gracias. Acá pedían un ejemplo, entonces, por ejemplo, yo celebro em, que mi necesidad de comunidad está atendida, porque tengo amigas maravillosas que puedo llamar y decirles, veamos, y eso me hace sentir contenta, celebro eso. ¿M? Si lo vemos como en responsabilidad, entonces yo celebro que tengo la capacidad ahora de ver la responsabilidad en esos tres niveles. Entonces no me quedo solo como que es mío o que es del otro o que es del sistema, sino que tengo más herramientas. Entonces es como que celebro la capacidad, como algo, una sensación de ampliar la mirada. ¿M? Y que duelo que cuando voy a los sistemas siento mucha frustración porque hay cosas que todavía no percibo como que haya como una responsabilidad más compartida, ¿sí? Eso es un ejemplo de mis celebraciones y duelos, Melina, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ir. Entonces, este ejercicio que hicieron de su definición y las celebraciones y duelos lo dejan a un ladito. Lo vamos a traer después, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagamos es que nos vamos a ir a las salitas de tres, Constanza, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio y esto va a alimentar un poquito lo que preguntaba Celia de la restauración y las defensas profundas. Nos va a ayudar a ir más adentro, ¿vale? Em, entonces vamos a dar un tiempito para que se hagan las salas. Yo puedo compartir la explicación, así. Sí. Las salas están listas, Ah, Clau. súper. Nosotras eh, nos quedamos, o sea, te va a salir a vos el cartel de la sala 1 para que lo rechaces directamente. Ujú. Las demás, las participantes, cada una está en una salita para compartir de a tres. Y acá les voy a dejar la descripción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar en esta sala tres personas, 15 minutos más, un minuto más como de cierre, porque a veces como que no alcanzamos ahí a cerrar la conversación. Cada persona va a tener un total de 5 minutos, pero entonces, ¿cómo vamos a usar ese tiempo? Entonces, hay tres personas, empieza una y durante 3 minutos va a compartir de esa situación que viene trabajando, ¿sí? Elige una si de pronto está trabajando con varias, no sé. Em, ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Hechos. Si quieren sumar. Y vamos a tratar de hacer este ejercicio hablando desde el yo, porque es que, ¿qué pasa? Que cuando nosotras estamos procesando, vamos mucho a la proyección. Entonces, el otro hizo, el otro me dijo, toda la narración es sobre el otro. Y vamos a hacer el ejercicio de narrarlo en primera persona. Yo hice, yo vi, yo escuché, ¿sí? Eh, y nota si hay etiquetas. Si ven que la persona que está hablando hace etiquetas, por favor no la corrijan. Es su proceso de aprendizaje. La escuchamos, ¿sí? Porque ya el hecho de que estemos en ese espacio hablando, eso nos ayuda a escucharnos a nosotras mismas. Que estaba intentando cuidar cuando actué así, lo que sea que estaba pasando, entonces vas a las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo importante para ti? Y en esto de la restauración, entonces si yo me imagino que esto pasara otra vez,
de una forma diferente, ¿yo qué haría? Y puede ser que la respuesta sigue siendo, me voy, no digo nada. Por esto mismo que decía Celia, hay veces que hay cosas que son profundas y nuestro sistema nervioso en su sabiduría nos va a dar esa respuesta. De aquí te vas, aquí no hablas, porque no estás seguro, no es seguro, ¿vale? Em, y las demás personas escuchan en silencio. En este ejercicio no es necesario dar consejos ni dar comparaciones. Ay, a mí también me pasó eso, ¿no? Em, y si sabes hacer parafraseos, hacen el parafraseo o un reflejo. Si no, no importa, escuchas en silencio. Entonces, por eso estoy dividiendo los 5 minutos de cada persona en 3 y 2, para que en 3 la persona exprese y en 2 haya como pues una no retroalimentación, como un escuchar, una comunicación de la escucha, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de ir a las salas? Sí, adelante, Celeste. Yo me conecté tarde porque venía de otro lado, llegando tarde al taller, entonces no terminé de entender bien la consigna. Entiendo que o sea, hay que hablar tratando de detectar las etiquetas, pero es como que no terminé de entender y no sé si es porque me faltó un poco de contexto. Llegué hace 20 Sí, minutos. sí, porque hemos venido trabajando con una situación o una persona donde nos cuesta tomar responsabilidad. Identificamos esa situación. Y después hicimos un ejercicio de pensar, como notar pensamientos automáticos que son más interpretaciones y hacer la traducción a sentimientos y necesidades. Y ya con eso, entonces sí vamos a hacer la parte del compartir que propone el ejercicio. Digamos que el ejercicio, el enfoque no es tanto en no hacer etiquetas, sino de hacer todo el proceso de escribir los hechos desde primera persona, hablar de las necesidades y decir, bueno, ¿y si yo hago esto otra vez, qué cambiaría? ¿Qué lo haría distinto? ¿Mm? Y en comunidad estamos trabajando el que nos escuchen y el poder expresar. Pero el que escucha, tómalo así, no tienes que hacer nada, solo sostén el espacio de escucha. Ni vamos a ser salvadoras, ni vamos a ser terapeutas. Solo ahí es sostener el espacio, ¿vale? Em, y ya. Constanza, si pudiste que sean los 15 minutos con el timer o les vamos a ir diciendo. Son 16 minutos, ahora estoy reasignando porque había personas que no me aparecían, así que ya le Ujú, termino de organizar y aviso. dale. ¿Y les va a aparecer el timer o nosotros les vamos a decir 5, 5, 5? Les tenemos que ir mandando mensajito, Ah, bueno. Entonces, porque eso lo... sí. ¿qué les sugiero? Que una persona tome el tiempo. Igual nosotros les vamos a ayudar, pero este ejercicio de yo mirar el tiempo de habla es un ejercicio de autorregulación y de compartir el tiempo cuando estamos conversando. Entonces, si alguien toma eso, ese de 5 5 5, pues genial, así todas las personas tienen el espacio de hablar, ¿vale? Em, y las personas que tienen 0 0 las van a mandar a una salita, ahí pueden hacer lo que necesiten hacer y después regresamos todas las personas a la sala. ¿Vale? Diana tiene la manita levantada. Ah, ya no, ¿verdad, Diana? No, Eh, ¿la bajaste? Pregunta cortita. El ejercicio se supone que es con base a una situación que se ha vivenciado, que se ha experimentado, ¿verdad? No es en lo que debería ser o se supone que de la comunicación violenta tenemos que hacer, sino tal cual como fue. Sí, Ah, sí, porque vas a tener la tercera parte, si yo volviera a hacer eso, ¿cómo lo ¿cómo rectificaría? lo haría? Exacto. Ujú. Ah, gracias. Listo. Clau, me quedan dos personas, me queda una sala de 4, ¿está bien?
o preferible 2 de 2. 2 y 2 para que tengan tiempo y todas las personas puedan hacer la actividad, ¿vale? Foto de- Bueno, pues bienvenidas de regreso. Em, y quiero decir que estoy usando bienvenidas con una intención, porque es interesante que, nada, como veo personas, algunos nombres de personas de género masculino, pero a veces en estos talleres todavía sigue siendo más personas en cuerpos y con género femenino. Entonces, por facilidad mía, digo, hablo desde mi ser. Bueno, entonces, ¿cómo les fue? Háganme las personas que tienen las cámaras prendidas bien, no muy bien, o fue horrible. Bueno, y si no tienen cámaras prendidas, pueden usar el electrónico. Genial. Entonces resulta que tengo 6 minutos y hay que cerrar a tiempo porque este link se usa en otra actividad. Entonces quiero que, por favor, le tomen foto a las siguientes diapositivas que les voy a mostrar para que yo me quede tranquila que se van como con todas las piezas. Ahí está. Bueno. Algo que es importante para mí es nombrar que nosotros trabajamos comunicación no violenta y que la no violencia es muy importante y que hay 3 pilares de la no violencia. ¿No la ven? ¿No ven la presentación aún? Pues ya la ven. ¿No la están viendo? Ah, es decir, no la estoy presentando. Sí. ¿Acá la ven? Listo. Entonces, por favor, screenshot o foto de esto, ¿sí? Porque para mí la responsabilidad tiene que ver con estas 3, llámenlo valores, cualidades, el coraje, la verdad y el amor. Y en todo lo que hagamos de responsabilidad, tanto intrapersonal, interpersonal o con los sistemas, estas cualidades nos ayudan mucho, ¿sí? Y no, tranquila, si no tomaron la foto, voy a hablar con Flor, con Constanza, para que de alguna forma tengan estas, igual va a quedar en la grabación. Em, y lo otro es que cuando yo les hablaba de ese enfoque sistémico, cuando hablamos de responsabilidad y hablamos de lo sistémico, es importante mirar, hay varias cosas que podemos mirar, pero hay patrones que alimentan la dominación, ¿no? O que hayan, como cuando tú quedas en una situación donde yo hago, o sea, tomo mi parte de lo que me corresponde, pero hay unos sistemas grandes que también tienen responsabilidad, ¿sí? Y acá una forma, porque lo que les decía, a veces nombrar los patrones como son como invisibles, a veces es difícil como agarrarlos, pero hay unas pistas y es patrones o sistemas que alimentan juicios moralistas como que se manejan desde la culpa, la crítica y las etiquetas. Son sistemas que funcionan así. Sistemas desde la exigencia, ¿sí? Que no posibilitan la elección de los seres humanos. Y patrones o sistemas que niegan responsabilidad, ¿sí?
Entonces tú percibes algo, lo que hablábamos del animalito de nuestro sistema nervioso percibe algo, em, pero el sistema niega eso que es una realidad para las personas, ¿sí? Entonces, si no alcanzan a tomar foto de esto, está en la grabación y lo voy a compartir, o si alguien lo puede pasar en el chat también, yo sé que hay forma de pasar esto en foto, y que por favor tomen foto de esto porque es una forma como de verlo en el lenguaje, como esos patrones que son a veces sistémicos se ven en el lenguaje, porque el lenguaje nos ayuda a captar esos patrones grandes. Em, y me quedo, Celia, con lo de la responsabilidad y perdón, la restauración y las defensas profundas. Y lo que voy a nombrar es que lo que viste es importante, que la comunicación no violenta necesita estar acompañada de prácticas restaurativas y que cuando nosotros abrimos el jardín interior hay raíces profundas y que en mi experiencia pueden haber muchas formas. La empatía así, no de hacer empatía, de crear campos, como un campo energético de empatía y escuchar y que tu ser sea empático, ayuda a ir profundo a esos patrones. Em, Muchas gracias por participar. Fue un placer y pues muchas gracias a Viviendo CNB. Esto es un festival totalmente abierto al público y pues les invito dentro de sus posibilidades a aportar a ese grupo maravilloso de Viviendo CNB que hace posible que no solo sea una vez al año, son varios festivales por 5 años ya, Flor, ¿cuántos años? Entonces, para que sigamos haciendo esto posible, ¿vale? Y tengamos una corresponsabilidad finalmente de que esto siga sucediendo. Em, y bueno, no puedo leer completamente el chat, lo voy a guardar y pues un placer haber estado. Y bueno, yo cuido el tiempo, ya sé que tienen que ir a otro lugar. Un abracito. Muchas gracias, Clau. Gracias, Eli. Gracias, Constanza. Todos los que Chao, gracias. compartieron aquí, muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a dejar de compartir. Bueno, ahí están los datos de Claudia para mantenerse en contacto, seguirla en las redes. Bueno, seguimos. Gracias. Adiós. Gracias.